Bueno, voy a empezar a saludar de nuevo. Buenos días, hermanos. Les saludo con mucho gusto de estar con ustedes, compartir un momento de escuela dominical. Eso es como, hace mucho rato que no pensaba en escuela dominical. Habían otros programas, ahora no escuelas dominicales. Así que le agradezco la invitación a hermano Luis y espero que lo que hablemos hoy día les sea de bendición, ¿no? Así que comparto nomás la pantalla. Sí, ¿Sí? Ok. Vamos a hablar, el tema tiene por título Resistiendo en la esperanza, ¿ya? Entonces vamos a tratar de ir explicando por qué hablamos de resistir en la esperanza. Básicamente, lo que vamos a hablar es del tema de Apocalipsis, ¿sí? Como decía el hermano Luis, yo soy profesor de historia, hago clase en un colegio, de hecho de lunes a viernes estoy en eso. Y a veces sábado y domingo también estoy haciendo cosas por el colegio. Eh, y también hago clase en el seminario, en el CETEMIN, hace bastante años. Y una de las clases que hago es sobre Apocalipsis, ¿ya? ¿Qué les podría mencionar? Primero que todo, ¿cierto? Una pequeña advertencia. Eh, lo que yo les voy a proponer hoy día es una forma de leer el Apocalipsis que puede ser un poco no tradicional, no tan no tan como a lo mejor ha escuchado constantemente, pero que desde mi perspectiva, ¿cierto?, puede bendecirlo en su vida cotidiana como cristiano. Em, Tampoco tengo yo la pretensión de explicar, digamos, entero el Apocalipsis, porque tenemos poco tiempo, sino es una pequeña reseña. Y esta lectura que yo les ofrezco, ¿cierto?, del Apocalipsis, vamos a terminar de hecho, con una lectura bíblica. em, no necesariamente o no tiene por qué anular otras visiones del Apocalipsis, ¿ya? Eso ustedes como cristianos lo pueden ir cotejando, pueden ir comparando y obviamente usted toma lo que le parece, ¿sí? A mí me da la impresión, por la experiencia que he tenido haciendo estas clases, que esto le puede ser de bendición, ¿cierto? En su vida, como le decía, cotidiana. Así que eso es lo que vamos a hablar. Y primero les quisiera hacer una pregunta. ¿Qué entienden ustedes o qué saben de Apocalipsis? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de Apocalipsis? Aquí todas las respuestas valen. Los acontecimientos venideros. Acontecimientos venideros. Muchas gracias. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más es lo que primero que se le ocurre cuando habla de Apocalipsis? ¿Qué más puede? Generalmente, perdón, ¿Sí? ¿Sí? generalmente es como que la gente cuando escucha este tema, así como la palabra nomás, es como que siempre se asocia al desastre, a las A noticias. desastre. Sí. Ya. Bien, ahí tenemos acontecimientos venideros, que es una forma de verlo, ¿cierto? Desastre es otra forma de verlo. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? esperanza. Esperanza, ok, bien. Oh, para mí, Fíjense que es, ¿cómo? el libro de la revelación, El libro de la revelación, ok, bien. ¿Qué más para podríamos mí, agregar? para mí es todo lo que va a pasar. Dios ha revelado a sus hijos todo lo que va a pasar en el futuro. Ok, futuro, ahí tenemos otra idea. ¿Qué más podría Juicios. ser? Juicios, ok, bien. ¿Qué más podría ser? ¿Qué más ustedes han escuchado, sienten, creen sobre lo que podría ser el Apocalipsis? Ya, miren, sin duda, todo lo que ustedes dicen tiene que ver con lo que nosotros hablamos del Apocalipsis, ¿cierto? Con acontecimientos venideros, con juicios, con la idea del futuro, también con la esperanza. Sin duda, Apocalipsis es un libro que puede despertar muchas interpretaciones y también es muy enigmático, ¿cierto? Por su forma de escribirse, etc. Eh, Incluso puede generar en algunos hermanos, ¿cierto?, esta sensación de huida, de querer arrancar, de no saber, de complicarse, porque
es más complejo leerlo, ¿cierto? Y entenderlo de buenas a primeras. No así como, por ejemplo, los evangelios, que son relatos, digamos, bastante sencillos de poder entender en un lenguaje común. Entonces, el Apocalipsis no tiene esa característica, ¿cierto? Entonces eso puede generar en algunos muchas ideas, incluso temor. Hay gente que a lo mejor lee solamente hasta Judas en la Biblia, sí, que es el libro que viene antes, si es que lee Judas. Y el Apocalipsis llega al primer capítulo porque después empieza a dar miedo, para algunos, ¿cierto? Hay gente que incluso, yo he escuchado que ha confesado que cuando lee el Apocalipsis después tiene puras pesadillas, o sea, lo asocian a algo que les puede dar miedo, ¿sí? Entonces, vamos a ver una visión del Apocalipsis dentro de un contexto, ¿sí? Apocalipsis, como decía alguien por ahí, tiene que ver con ser el libro de la revelación. Viene del griego, ¿cierto? Apocalipto, que es quitar el velo, revelar algo, ¿cierto? Como correr una cortina. Cuando uno ve que hay algo que está tapado, uno corre la cortina, mira, ¿cierto? Y a partir de eso puede tener una comprensión de lo que está sucediendo y que no es capaz de ver porque hay algo que lo tapa, ¿sí? Fíjense que no solamente tiene que ver con, vamos a explicar, no solamente tiene que ver con lo que puede ser futuro, sino que incluso hay cosas que uno no puede ver en el presente y que es necesario que se quite el velo para poder mirarlas, ¿sí? Hay cosas que pueden ocurrir, no necesariamente respecto a lo que va a pasar más allá o de lo que pasa en la esquina, por decir algo, ¿cierto? Por referirnos al futuro, sino que también tiene que ver con cosas que a veces nos afectan y que no podemos ver algo distinto, ¿sí? Entonces, Apocalipsis es el libro de la revelación, así se traduce. Ahora, la pregunta es, ¿qué revelación? Esa es una pregunta importante, porque eso nos va a dar a nosotros la idea del libro. ¿Qué es lo que está revelando? Hay un Javier Picasa, ¿cierto? Un autor, escribe, dice, el Apocalipsis es la revelación de los misterios ocultos del fin de los tiempos. Esa idea fin de los tiempos no es una idea temporal, ¿ya? Sino es una idea, no tiene que ver con cronología, sino que tiene que ver con las épocas, eras, ciclos, como usted quiera llamarlo. Lo que importante es que dice que tiene imágenes y signos de fuerte carácter evocativo y o mítico. Cuando hablamos de evocativo, quiere decir que son imágenes que a nosotros nos recuerdan algo, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, ve a lo mejor una pareja de enamorados en la playa, a lo mejor usted evoca una imagen romántica con su esposa, su esposo, ¿cierto? O con aquella mujer, hombre que pasó su vida en momentos más bonitos de la vida. O bien usted, no sé, evoca no solamente a través de las imágenes, sino también de los sentidos. Usted siente un olor y dice, me recuerda a tal cosa. Siente el olor a comida y usted se recuerda, ¿cierto?, su mamá, qué sé yo. Evoca cosas, ¿cierto? Y mítico, quiero aclarar algo, ¿cierto? Cuando hablamos de mítico, no estamos refiriéndonos a una mentira. Hoy día, la gente entiende el mito como una mentira, ¿sí? De hecho, hay una palabra que es mitómano, que quiere decir una persona que se cuenta mentiras y se cree a sí mismo, ¿cierto? Mítico en realidad no es eso. El mito es una explicación, que en algunos casos se utiliza imágenes, ¿cierto?, un tanto fantásticas, pero que son explicaciones de lo que ocurre, de lo que se puede ver, pero que a falta de otro lenguaje, a falta de mayor conocimiento, vamos a poner aquí científico, eh, no se puede hablar de otra manera, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben que hay el pueblo mapuche, por ejemplo, tiene un mito, que es el mito de Caicay y Trentren, ¿cierto? El Trentren Bilú. Una serpiente marina, ¿cierto? Una serpiente que está en la tierra. Y dicen los mapuches, ¿cierto? En su relato, que esta mapuche, la serpiente que está en el agua, agita con fuerza su cola porque quiere destruir, por ejemplo, a los mapuches o a los hombres, agita con fuerza su cola y el mar se sale y entonces empieza a inundar la tierra.
¿sí? Y la otra serpiente llama a los pueblos a venirse a los cerros. Si ustedes se fijan, eso es algo, dos serpientes gigantes marinas es como fantástico, ¿sí? Pero lo que está detrás de eso es una realidad. Nosotros los cristianos, o sea, nosotros los chilenos, estamos acostumbrados a los movimientos sísmicos. Al principio hablaban ahí de que estuvo bueno el temblor, ¿cierto? Ayer, etcétera. Estamos acostumbrados a los movimientos telúricos y una de las consecuencias de los movimientos telúricos tiene que ver con los tsunamis. Pero en la comprensión antigua, ¿cierto?, de los mapuches, sin conocer el movimiento de las placas tectónicas, sin eso, obviamente ellos interpretan y dicen esto es así, pero están refiriéndose a algo que es realidad, no se están refiriendo a una mentira, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el Apocalipsis tiene unas palabras de carácter evocativo, quiere decir que son imágenes que despiertan los sentidos de aquellos que lo leen, pero también cuando dice el carácter mítico no quiere decir que sean mentiras, sino que quiere decir que hay explicaciones detrás que tienen que ver con la fe cristiana. Entonces, ¿qué es un apocalipsis? ¿Sí? Y aunque parezca obvio, un apocalipsis es un libro apocalíptico. Usted me puede decir, pero eso no dice nada. Pero yo le puedo decir, eso dice mucho. ¿Qué quiere decir esto? El apocalipsis que nosotros conocemos, el apocalipsis de Juan, que está al final ahí de nuestra Biblia, el libro número 66, si usted quiere llamar, ese apocalipsis está dentro de un conjunto de otros libros. Es decir, el apocalipsis no fue el único libro escrito de esa manera, sino que hay un género literario llamado apocalíptico y que es mucho más amplio y que abarca ciertos años de historia. Y eso entonces nos quiere decir que nuestro Apocalipsis tiene características únicas, pero también tiene características similares a otros libros. Seguramente usted escuchó alguna vez hablar del género literario, del género dramático, ¿cierto? O sea, que hay características similares en distintos libros que más o menos manejan eso. En el Apocalipsis es lo mismo. Cuando decimos que el Apocalipsis es un libro apocalíptico, quiere decir que no es el único Apocalipsis que fue escrito. Lo que pasa es que es el único que fue canonizado, el único que llegó a la iglesia diciendo, este es inspirado por Dios. ¿Sí? ¿Por qué es importante decir esto? Porque eso nos dice a nosotros que hay características de este Apocalipsis que nosotros podíamos encontrar en otros libros y eso nos podría ayudar a interpretar el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las características del género apocalíptico? ¿Ya? Esta presentación yo se la envié a cierto hermano Luis y él se la puede compartir a ustedes, así que para que no estén tomando nota todo el rato y además, por si les cuesta, digamos, y además está grabado, así que ahí después lo revisa cuantas veces quiera. Y si no, por último, me hace llegar las preguntas que a través del hermano Luis, que en el tiempo, digamos, no solamente hoy día. Fíjense que cuando hablamos de género apocalíptico, estamos diciendo en un tipo de literatura que posiblemente se inicia, ¿cierto?, con el libro de Ezequiel. Eso es el año 537 a.C., ¿cierto?, entre el 537 y 571. Si uno ubica en el tiempo, se da cuenta, ¿cierto?, de que el pueblo de Israel está siendo esclavizado, está siendo sometido. Primero el reino del norte, ¿cierto?, luego el reino del sur. Es algo que nosotros conocemos. El reino del sur, ¿cierto? Después son deportados hasta Babilonia, pero antes se había acabado el reino del norte. En esa época, ¿cierto? De un contexto complejo, aparecen los primeros escritos que son similares, ¿cierto? Que se ponen dentro del género apocalíptico. Y el libro de Ezequiel tiene algunas, si usted lo lee, tiene algunas imágenes y algunas partes del libro que usted dice, esto parece como el Apocalipsis, por la forma en que habla, ¿sí? Por ejemplo, seres alados, 6 alas, etcétera, etcétera. O sea, se parece, tiene un lenguaje más o menos común. Pero en el género apocalíptico, la mayoría de los expertos, ¿cierto?, señalan que el libro más representativo de lo que serían los apocalipsis es el libro de Daniel, que fue escrito aproximadamente en el año 167 a.C.
¿Eso qué quiere decirnos? Que fue escrito durante la época de Antíoco IV. Y esta época de los sirios que toman, ¿cierto?, a Israel, y que incluso, por ejemplo, Antíoco IV manda a un sacerdote, ¿cierto?, a sacrificar un cerdo en el altar del templo, ¿cierto?, en el altar a Dios, manda a sacrificar un cerdo en honor a Zeus. O sea, toma el templo que era para Dios, ¿cierto?, lo toma como sacrilegio. Quiere sacrificar ahí un cerdo, que es un animal impuro para los judíos, ¿cierto? Y lo quiere sacrificar ahí en el templo, además, que es para Dios, pero se lo quiere rendir a Zeus. En esa época, entonces, un sacerdote, el anciano Matatías, se enciende en ira por lo que está ocurriendo, y entonces viene y asesina al tipo que iba a hacer el sacrificio y arranca hacia los cerros con sus hijos. Luego muere Matatías y el que lo va a seguir en el puesto de liderazgo es Judas Macabeo. Esa es la época de los Macabeos, ¿ya? Y por lo tanto, en esa época, este grupo de personas, ya nos da una idea de lo que pueden ser los libros, está haciendo como unas guerrillas, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque son pequeños grupos, ¿cierto?, que tratan de pelear contra lo que va a ser el poder dominador, que son los asirios, ¿sí? Y en esa época se escribe el libro de Daniel. De hecho, cuando habla de la abominación desoladora, tiene que ver con ese hecho de haber sacrificado un cerdo en altar del Señor, pero en honor a Zeus. Luego, en el Antiguo Testamento hay otros textos, pequeños textos, que son también considerados como género apocalíptico. Por ejemplo, en Isaías 24-27, si usted lo lee, va a encontrar un lenguaje muy parecido al del Apocalipsis, ¿cierto? Esto es en lo que se denomina el gran Apocalipsis de Isaías. Y en el pequeño Apocalipsis de Isaías, o sea, entre el capítulo 34 y 35, también hay un fragmento que usted lo lee, y es muy parecido también, y eso es lo que se conoce como el pequeño Apocalipsis de Isaías. En el Nuevo Testamento también hay algunos pasajes que son apocalípticos. Por ejemplo, la carta a los tesalonicenses, ¿cierto? Acuérdense que Pablo dice, los que quedemos, le veremos en las nubes. Cuando habla de veremos en las nubes, él se está refiriendo a una figura que es la del Hijo del Hombre. Eso es un poco largo de explicar, pero básicamente durante el tiempo de Jesús, siglo I, van a haber 4 figuras que se le van a atribuir al Mesías. Uno es el Mesías, otro es la del Hijo del Hombre, otro es la del siervo sufriente, ¿sí? Y hay una del sacerdote, o del último profeta, perdón. De hecho, cuando Jesús está ahí con sus discípulos, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le responden, tú eres Elías, el último profeta, ¿cierto? Que se iba a repetir al final. Y fíjense que siempre Jesús juega con 2 de estas figuras, que una es el siervo sufriente, de Isaías, ¿cierto? El que da su vida en rescate por muchos, y el Hijo del Hombre. Cuando le dicen, ¿eres tú el Mesías?, en el juicio, Jesús responde, tú lo dijiste, pero verán al Hijo del Hombre. Fíjense, la figura del Hijo del Hombre. Entonces, en la carta de Tesalonicenses, Pablo ocupa esa figura del Hijo del Hombre que venía de la Apocalíptica y que viene del libro de Daniel. Y también Mateo 24, cuando dice, oiréis rumores de guerra, y todo ese pasaje que nosotros conocemos, también es un texto que se le conoce como Apocalipsis. O sea, hay una forma de escribir que no es única del libro que nosotros conocemos, sino que ya se utilizaba en los círculos de Israel. Y la mayoría de los géneros o las composiciones que tienen estas características del Apocalipsis están más o menos, se hacen desde el primer siglo antes de Cristo y del primer siglo después de Cristo. Entre esos años es cuando aparecen la mayoría de los libros apocalípticos, ¿sí? Como el de nosotros, que está casi al final del año, o sea, casi al final del siglo I, ¿cierto? En el año 100. Eso es más o menos lo que podemos decir. Entonces, al decir esto, quiere decir que tenemos referencias para poder tratar de entender lo que nos dice nuestro Apocalipsis. ¿Para qué se escriben los libros apocalípticos? Y esto tiene que ver con el título. ¿Para qué se escribían?
Fíjense que Apocalipsis comienza con esto, que muchas veces se pasa por alto. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Fíjese que parte con una bienaventuranza, ¿sí? Bienaventurado quiere decir feliz, pero no es una felicidad cualquiera, sino que cuando hablamos de bienaventurado nos estamos refiriendo a felices porque van a ser cambiados en su existencia, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que venía con una condición miserable, cuando recibe la bienaventuranza es porque esa condición miserable ya no va a existir, sino que va a ser cambiado de esa condición miserable. Por ejemplo, cuando Jesús dice felices los pobres, bienaventurados los pobres, la pobreza, una condición miserable, ¿cierto? Y Jesús les dice, a ustedes se les va a cambiar esa condición, porque de ahora en adelante Dios será su Dios, ¿cierto? Porque ustedes es el reino. O sea, de alguna manera, la esencia del mensaje apocalíptico tiene que ver con esto, generar una noticia que provoque una felicidad porque su situación va a cambiar. ¿Y cuál es la situación de la iglesia que tiene que cambiar? Estamos hablando de la época en que la iglesia está siendo perseguida por el cristianismo, por ser cristiano, ¿cierto? Está siendo perseguida por el Imperio Romano. Ustedes seguramente conocerán historias donde muestran que los cristianos que eran perseguidos y los encontraban, les daban muerte, les cortaban la cabeza, les decían que tenían que maldecir a Cristo o tenían que adorar al emperador, si no iban a morir. Había una historia de dos mujeres, ¿cierto? Heroínas de la fe, que los romanos les dicen que tienen que maldecir a Cristo y como ellas no quieren negar a Cristo, las sientan en una silla de hierro ardiendo, ¿cierto? Fundido, o sea, las sientan ahí y las queman. Eso es lo que está viviendo la iglesia en esa época en que se escribe el Apocalipsis. Fíjense de alguna manera paradójico. Están viviendo un caos. ¿Por qué? Porque los acontecimientos alrededor suyo les muestran qué pasa aquí, por qué nos están matando, por qué nos persiguen. Sin embargo, el Apocalipsis empieza diciéndole, felices ustedes, bienaventurados, porque su condición va a cambiar. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Apocalipsis. Para eso se escriben. Entonces, ¿cuál es el rol de un Apocalipsis? ¿Qué papel juega? Miren, quien dice Apocalipsis dice un contexto de crisis. Los Apocalipsis surgieron, este siglo I y siglo I después de Cristo y antes de Cristo, surgen, ¿cierto? En medio de amenazas, en medio de persecuciones. Entonces, el Apocalipsis tiene un rol. Los Apocalipsis que se escribieron eran mensajes destinados a mantener la fe de un pueblo, a confortar su esperanza cuando los acontecimientos le hacían temer lo peor. O sea, en otras palabras, cuando hay una situación compleja que no hay esperanza porque usted mira para todos lados, ¿cierto? Y no ve de dónde puede venir una salida, entonces en ese contexto es que se escribían los Apocalipsis. Y el Apocalipsis venía a decirle, mire, aquí está la salida. O sea, descorría el velo para que usted pudiera mirar lo que no podía ver. En ese sentido, entonces, los Apocalipsis serían manuales para resistentes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, ¿cierto?, que los alemanes, la Alemania de Hitler, tenía varias, había puesto en vilo la seguridad y la estabilidad de Europa, ¿cierto? Y no solo eso, sino que había anexado territorio, había invadido territorio, etc. Muchos de esos territorios, por ejemplo, en Francia, que estaban tomados por los nazis, Italia tomada por los nazis en un momento, ¿cierto? Ocurría lo siguiente, en Francia, por ejemplo, va a haber un grupo de personas que escucha que vienen a ayudarlos,
¿sí? Que es lo que va a ser el desembarco de Normandía después, el día D, que se han hecho miles de películas. Bueno, ocurre entonces que los franceses que estaban en contra de la tiranía nazi, dicen, bueno, viene la ayuda, pero se demoran mucho. Así que toman lo que pueden, las armas que pueden, arman con sacos de harina en la calle y se ponen a pelear contra los nazis, esperando que llegue la ayuda. Esos son los famosos partisanos o la resistencia, ¿sí? En Italia también se da la resistencia. De hecho, hay una famosa canción que hizo otra vez más famosa, ¿cierto? Una serie de Netflix, La Casa de Papel, que era o Partigiano, ¿cierto? O Bella Ciao. ¿Por qué? Porque eran resistentes. De hecho, el partisano es un resistente. Lo que está haciendo es esperar a la ayuda, pero esperar activamente la ayuda. No está así escondido, sino que está enfrentando con las pocas fuerzas que le quedan a la ayuda que viene, ¿sí? O sea, está resistiendo. Lo que tratan de hacer es, los apocalipsis pretenden galvanizar la energía. ¿Qué significa eso? Cuando usted, por ejemplo, está haciendo deporte, jugando a la pelota, o algún otro deporte está que ya no da más, y va y toma un sorbo de agüita, ¿cierto? O toma estas famosas aguas Gatorade, Powerade, ¿cierto? Se supone lo que hacen es, ¡pum!, levantarlo. Es como antiguamente, yo me acuerdo que me decían, cuando estudie, tómese un café con Coca-Cola, que lo levante, que lo despierte, o un café, ¿cierto?, cargado. O sea, galvanizar la energía, tomarlas y volver a inyectarle fuerza. Tranquilizar al pueblo. Los acontecimientos nos muestran que las cosas pueden salir mal. Y lo que viene a hacer el Apocalipsis es decir, tranquilo, tranquilo, calma. Y de hecho, en el lenguaje de Juan, ¿cierto?, es tranquilo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. También le dice qué conducta tiene que seguir. Fíjense que el Apocalipsis comienza con las 7 cartas y le dice, mira, tiene que portarse de esta manera. Yo conozco tus obras y hay cosas que están mal. Y por último, de alguna manera están destinados a guerrilleros de la fe. Cuando hablo de guerrilleros, ¿cierto?, no tiene una connotación política como se dio en algún momento en los años 70, ¿cierto?, o antes en Latinoamérica, sino se está destinado a aquellos que están, los grupos que están resistiendo y que de alguna manera están peleando por la fe contra un imperio que parece mucho mayor que ellos, ¿sí? ¿Qué otras características tiene la literatura apocalíptica? Fíjense que esto es muy humano. Se pregunta por la justicia de Dios y qué sentido tiene la acción humana. Si uno lee Apocalipsis se da cuenta de que lo que está preguntando es, bueno, ¿dónde está Dios? Porque estamos sufriendo. ¿O por qué los malos parece que tuvieran tanto éxito? Es una pregunta, digamos, que surge de lo humano, ¿cierto? También se pregunta por el sentido de la acción. ¿Tiene sentido todo esto que estoy haciendo? Si parece que no tuviera sentido, parece que a veces fuera que la fe, estamos hablando de una situación extrema, ¿cierto? Entonces parece que la fe ahí en algunos momentos flaqueara para algunos, ¿sí? Y entonces se pregunta, bueno, ¿tiene sentido todo? Generalmente yo he visto personas cuando tienen alguna pérdida, ¿cierto?, de un ser querido, muchos se aferran mucho a la fe, pero hay otros que empiezan a preguntarse, pero pucha, si oramos tanto, y se hacen la pregunta. O sea, se busca el origen del mal. ¿Por qué el mal vence? ¿Por qué el mal se extiende? ¿Qué pasa ahí? Y no solo eso, sino que pretende conocer y anticipar cuál es el fin último de la historia, ¿sí? ¿Cuál es el sentido último de la historia? Y otra característica es literatura de perseguidos, ¿cierto? ¿Quiénes leen el Apocalipsis? Aquellos que están siendo perseguidos, ya sea el Apocalipsis de Juan, ¿cierto?, que es la iglesia cristiana, o antes cuando eran los perseguidos porque el imperio asirio perseguía, ¿cierto?, a estos macabeos, o en algún momento de la historia, ¿cierto?, el pueblo por su fe fue perseguida. Fíjense, ahí tienen ustedes que lo que yo estoy diciendo. Hay distintos apocalipsis. Aquí están apocalipsis bíblicos, ¿cierto? Juan, Daniel, una expresión de Joel en los últimos tiempos, ¿cierto? Ezequiel. Pero hay otros apocalipsis que nosotros no nos llegaron a través de la Biblia, como por ejemplo el libro el libro etíope de Enoch, los jubileos, los salmos de Salomón,
cuarta de Esdras, la Asunción de Moisés. Ustedes saben que ese libro, la Asunción de Moisés, está citada por Judas, ¿sí? Cuando Judas dice que se pelean por el cuerpo de Moisés, y entonces el ángel pelea con Satanás. Esa expresión no es tomada del Antiguo Testamento, ahí no aparece, sino que es tomada de ese libro, de la Asunción de Moisés. O sea, un Apocalipsis que no fue canonizado. Y por eso casi queda fuera en el canon, ¿cierto? Judas. Hay Apocalipsis de Adán, Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Pedro, Apocalipsis de Pablo. Más adelante, en la época de la Edad Media, se escribió un Apocalipsis que era el Apocalipsis de María. O sea, hay distintos libros que tienen esa característica de ser Apocalipsis. ¿Cuál es la diferencia con el de nosotros? ¿Cierto? Esa es la pregunta. La diferencia con el de nosotros es que es un libro único porque tiene una esencia, o porque su esencia tiene que ver más con el carácter y con el mensaje cristiano. Estos que están aquí tienen cosas que ver de los judíos, características, palabras más o menos similares, pero la esperanza es distinta, no tiene que ver con la esperanza cristiana. El Apocalipsis de Juan, ¿cierto? El que nosotros leemos ahí en la Biblia, tiene que ver con la esperanza cristiana. Otras características del Apocalipsis, para que, como yo le digo, esto es una reseña del libro. Entonces, pseudonimia, ¿qué significa eso? Lo voy a explicar, ojalá se entienda bien. Pseudonimia quiere decir que hay un sobrenombre. La persona que escribe con un sobrenombre, no da su nombre real. Si usted piensa en términos de perseguido, ¿cierto? Lo están persiguiendo. Los cristianos, si le piden renunciar a Cristo, ellos dicen que no y van a la muerte, son mártires, pero no son masoquistas, o sea, no andan buscando la muerte, así como yo soy cristiano, mátenme, no. Entonces, de alguna manera, si es literatura de personas que están siendo perseguidas y están hablando en contra del imperio que está reinando, que en este caso es el imperio romano, o en algún momento fue el imperio asirio, no utiliza su nombre, sino que firma con un seudónimo, ¿sí? Porque no quiere que lo encuentre. También pone un lugar distinto, un lugar que está escrito que es simbólico y que no necesariamente es el lugar, porque si usted pone, por ejemplo, yo estoy en contra de este gobierno, vamos a poner, ¿cierto? Un gobierno ficticio para no generar susceptibilidades, pero por ejemplo, el gobierno de Fantastilandia que está reprimiendo, ¿cierto? Y está en contra de los valores cristianos y está matando cristianos, y yo estoy en contra, predico abiertamente en contra de eso. No quiero que me vengan a buscar a mi casa y decir, yo estoy desde tal lugar, van a venir inmediatamente, ¿cierto?, a buscarme, como pasaba con la Unión Soviética, ¿cierto?, y la KGB. Ficción del tiempo. Fíjense que está hablando como de Babilonia, pero en realidad es el Imperio Romano. O sea, no habla directamente, sino que solamente para que entiendan los que leen. Y tiene un lenguaje también figurado, ¿cierto? Y un lenguaje codificado. Por ejemplo, usted se da cuenta de que en el Apocalipsis los números parece que tuvieran mucha importancia. El número 7 es de mucha importancia, ¿cierto? 7 cartas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 visiones. O habla del número 1000, ¿cierto? O habla de, no sé, de los 144.000. O sea, son números, ¿cierto?, que tienen una explicación y que obviamente no vamos a enredarnos aquí con eso. ¿Cuáles son las claves para leer el Apocalipsis? Primero, cuando usted lee el Apocalipsis, Cristo es el centro del Apocalipsis, ¿sí? Esa es la diferencia con los demás Apocalipsis. Aparece Cristo ahí en el Apocalipsis. Segundo, usted puede leer la profecía en presente, independiente que eso se pueda cumplir en el futuro. Cuando la lea en presente tiene mejor entendimiento. Familiarizarse con los símbolos. ¿Qué quiere decir, cierto, una colina? ¿Qué quiere decir los cuernos, por ejemplo? Conocer los mundos del Apocalipsis, o sea, saber cuáles son las características más o menos similares entre los libros. Y por último, que es, a mi juicio, uno de los más importantes, que tiene que ver con el número 1, Cristo del centro. Apocalipsis es sinónimo de buenas noticias. Hay quienes dicen que el Apocalipsis es un quinto evangelio. Aparece Cristo en el medio, generando una buena noticia. Y para finalizar, para que vean que es un poquito así, me gustaría, si tengo tiempo todavía, ¿cierto? Sí. Hacer una lectura de Apocalipsis 1, 9 al 20, ¿sí? Y ir interpretándola para que ustedes vean que esta iglesia que está siendo perseguida, que parece que no tiene nada que esperar, Cristo se les revela para darle esperanza, ¿sí?
¿Les parece o no? ¿Podemos? Por supuesto. Ya. Entonces usted vaya buscando ahí Apocalipsis capítulo 1, del verso 9 al 20. Todavía no van a aparecer dragones, telarañas, ni nada de eso, así que no nos asustemos. Solamente vamos a ver cómo surge en medio, ¿cierto?, de lo terrible que podrían ser los acontecimientos para la iglesia en ese momento, surge la esperanza, ¿sí? Y en otras palabras es como un llamado de aliento diciendo, no se caiga de la fe, no deje la fe, resista, la ayuda ya viene, ¿ya? Leámoslos. Puede ser que yo vaya parafraseando algunas palabras para que se entienda bien, ¿cierto? Pero usted ahí, las versiones pueden ir cambiando, pero es lo mismo, ¿ya? Dice, yo, Juan, su hermano y compañero en la tribulación. Fíjense, lo primero que parte, ¿cierto? Es pastoral, ¿sí? Es pastoral porque le dice, yo, Juan, ¿cierto? Aludiendo al apóstol, yo, Juan, ¿cierto? El que está a cargo de esto, pero que no solo soy el que manda o el que lidera, sino que soy además su hermano y soy su compañero o copartícipe en el sufrimiento, ¿sí? Fíjense que qué más pastoral que eso. Sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran, ¿cierto? De alguna manera se pone en el lugar de los que están ahí. Y le está diciendo, miren, estamos todos en las mismas. Y fíjense que está hablando de la tribulación, en el sufrimiento. Ya dijimos, ¿cierto?, que tiene que ver con que el contexto es que están persiguiendo a la iglesia. La están persiguiendo por ser cristianos, los están matando por ser cristianos. La realeza y la paciencia de Jesús estuvo en la isla llamada Patmos, ¿cierto? Una isla que en ese momento, según dicen algunos, ocupaba un lugar de cárcel. Entonces ahí estaba. Pero una pregunta dice, ¿por qué está en la cárcel si es cristiano? ¿Por qué un cristiano está en la cárcel? ¿Dejó la fe? ¿Se descarrió? ¿Qué le pasó? Y aquí el mismo autor nos dice, yo estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. O sea, estaba ahí no porque me había descarriado, porque había hecho nada malo. Estaba ahí porque soy cristiano y porque predico la palabra. Fíjense, o sea, es una persecución. Y dice, fui arrebatado por el Espíritu el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Hoy día es el día del Señor. Domingo. El domingo. Recuerden que los judíos tenían el día sábado, pero Jesús resucitó un domingo, ¿cierto? Y por lo tanto los cristianos cambiaron esa conmemoración del sábado por el domingo. Y hasta hoy nosotros estamos hoy día en el día del Señor. O sea, estaba en el culto de alguna manera. Fíjense, yo estaba en el día del Señor. Los cristianos el día del Señor se reunían a hacer el culto. Lo que vemos aquí que él estaba en el espíritu, porque estaba en el culto. ¿Se dan cuenta, cierto? Estaba congregado en el espíritu, ahí adorando, era un buen pentecostal, adorando al Señor con todo lo que podía, ¿cierto? Estaba ahí en una fiesta pentecostal. Y por lo tanto, en ese momento es que dice que ocurre algo. Fíjense, oí detrás de mí una fuerte voz. Aquí hay uno de los datos importantes. Cada vez que usted vea fuerte voz o ruido grande, ¿cierto? O potente voz, siempre en el Apocalipsis se refiere a la literatura apocalíptica, se refiere siempre a una buena noticia. Siempre que haya una fuerte voz o el ruido de muchas aguas o fuerte sonido, está refiriendo al anuncio de una buena noticia. Entonces fíjese que aquí está en el día domingo, adorando al Señor, están siendo perseguidos, pero él está adorando al Señor y escucha detrás de él, ¿cierto? Escucha una voz que le va a dar una buena noticia. Porque la fuerte voz era como de trompeta. Cuando se utiliza la trompeta es un arsenal militar, ¿cierto? Y ustedes sabrán que la trompeta siempre se hace o se toca la trompeta para reunir a las tropas, ¿cierto? Se reúnen a las tropas porque esas tropas van a hacer algo. Tenemos el caso del pueblo de Israel, ¿cierto? Ahí en Jericó, ¿se acuerdan? Que se reúnen, tocan las trompetas y después se caen los muros. Lo recuerdan, seguramente. Fíjense que está haciendo la alusión, o sea, estamos siendo perseguidos, pero estoy en el espíritu, estoy ahí en el culto, adorando al Señor,
y escucho detrás de mí una buena noticia, y de hecho se están reuniendo las tropas. La ayuda ya viene. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la resistencia? Y entonces te dice, escribe en un libro lo que veas, envíalo a las 7 iglesias, las iglesias del Asia Menor, que son las que están siendo perseguidas en esa época, algunos dicen por Domiciano, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y fíjense en el verso 12, interesante, me volví para ver la voz que me hablaba. Y aquí uno podría, cierto, suspicazmente decir, mire, qué bruto, porque la voz no se ve cuando uno escucha la voz, pero él se volvió para ver la voz. Claro, alguno interpretará, me volví para ver a quien me hablaba, sí, pero es más, tiene más sentido decir, me volví para ver la voz. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, su voz es tan consistente que se ve. Por ejemplo, cuando Dios habla, pasa algo, hay una acción. Y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, o sea, cuando Dios habla, ocurre algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, al decir, me volví para ver la voz, de alguna manera es porque la voz de Dios es tan potente que se ven hechos. Y es más, si queremos ponerlo como Cristo el centro, la voz de Dios es Jesucristo mismo, ¿sí? Él es la palabra revelada. Cristo mismo es la voz de Dios. Fíjense, a veces queremos escuchar la voz de Dios y oramos, lloramos, lloramos, pero lo que nos dice aquí es, mire a Cristo, ahí está la voz de Dios, ahí está Dios hablándole, vuelva a mirar a Cristo. Entonces, dice, me volví a ver la voz para ver qué me hablaba. Pero no ve la voz, sino que mire lo que dice, vi 7 candeleros de oro. Estos candelabros, ¿cierto? Que son parte de los artículos del lugar santísimo, siempre tenían que estar encendidos según el Antiguo Testamento, porque tienen que alumbrar. El candelabro, ¿cierto? Puede ser un obstáculo si está apagado y usted va de noche y se encuentra con él, se va a caer. Pero si está siempre iluminado, le va a guiar. Eso es la iglesia. La iglesia es la luz del mundo, dijo Jesús. Por lo tanto, fíjese, miró al que quería, al que estaba, o quería mirar al que le hablaba, pero no ve al que habla, sino ve al símbolo de la iglesia. Vale decir, la voz de Dios, ¿de dónde viene? De la iglesia. La voz de Dios tiene que venir de ahí. La pregunta es si nuestras iglesias hoy día están dando la voz de Dios, ¿sí? Y fíjense, y dice, y en medio de los candeleros, o sea, en medio de la iglesia, en medio de estos candelabros, uno como al Hijo del Hombre. O sea, en medio de la iglesia está Jesús. Y empieza a decir, estaba vestido de una túnica que le llegaba hasta los pies, seguramente verá usted, o una túnica talar también. Esa túnica, esa expresión que hace ahí, se refiere al vestido que usaba el sumo sacerdote solo una vez al año. Y ese vestido era el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote, cierto, inmaculado, tomaba un corderito y lo sacrificaba por el perdón de los pecados del pueblo, ¿sí? O sea, de alguna manera era la redención del pueblo. Y fíjense, cuando ve a Jesús está vestido como un sumo sacerdote, o sea, como aquel que intercede en favor del pueblo. Están siendo perseguidos, pero sigue adorando, sigue exaltando a Dios. En medio de esa adoración, el día del Señor, ¿cierto? Escucha una buena noticia. La voz de Dios se le presenta en medio de la iglesia, porque de ahí es donde tiene que salir la voz de Dios. Y cuando ve a Jesús, lo ve como el intercesor, aquel que dice, yo voy, tranquilo, yo voy a interceder por ti. Y fíjense que sigue después diciendo, tenía en su pecho un cinturón de oro, ¿cierto? Los cinturones se usan en la cintura, por eso se llama cinturón. Pero el emperador romano había tomado el cinturón y se lo puso en el pecho para mostrar que él tenía mayor autoridad. Fíjense que Jesús aparece diciendo, bueno, la verdadera autoridad no es el emperador romano, sino es Jesucristo, porque su cinturón además es de oro. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la nieve, ¿cierto? O como la lana blanca. Cuando habla de eso, no habla de una persona vieja, ¿sí? Cuando se refiere a lo blanco de los cabellos, se refiere a la eternidad, ¿sí? El anciano de días se refiere a que Dios es eterno. Vale decir, mire,
va a venir una amenaza. Está el imperio romano, después va a ser otro imperio, después va a ser otra amenaza, pero Dios se mantiene eternamente. Él nunca va a cambiar, ¿sí? Los reinos, los imperios caen, los gobiernos caen, los gobiernos en contra del Señor caen, pero Cristo se mantiene, ¿sí? Y fíjense, sus ojos como llama de fuego, quiere decir que lo conoce todo. Por eso es que las cartas le dice, yo conozco tus obras, ¿sí? Sus pies parecen de bronce acrisolado en un horno, pies de barro, pies de bronce. Usted sabe a qué se refiere a eso, ¿cierto? El pie de bronce en este caso es la estabilidad. Significa eso que él no se mueve de ahí, es inconmovible. Y su voz como ruido de grandes aguas, salvación. Tiene en su mano derecha 7 estrellas. Las 7 estrellas vuelven a ser las iglesias, porque de hecho lo dice. O sea, pase lo que pase, las iglesias están en la mano del Señor. Y la mano derecha habla de salvación. Su espada, o sea, su boca sale una espada aguda de 2 filos. Eso quiere decir que usted tiene que tomar una determinación. Nadie puede encontrarse con Cristo y de alguna manera decir, mira, lo voy a pensar. ¿Sí? Exige una decisión. Encontrarse con Cristo exige una decisión. Y su apariencia general era como el sol cuando brilla en su esplendor. O sea, el sol brillando se refiere a la felicidad. Cuando le vi, caí a sus pies como muertos. Lo toma de Isaías, ¿cierto? ¡Ay de mí que le he visto porque voy a morir! Y también es un sentido figurado de decir, creer en Cristo es morir. Pero él puso su mano derecha, o sea, la de la salvación sobre mí, y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Si usted se fija en eso, es básicamente el mensaje del Evangelio. Cristo murió, pero resucitó, y resucitó por siempre, por lo cual tiene un nombre por sobre todo nombre, porque Él fue capaz de vencer a la muerte. Precisamente los cristianos están siendo asesinados, están siendo muertos, pero Él, Jesús dice, yo vencí a la muerte, no tenga miedo. Se dan cuenta que en esta misma lectura nosotros vemos, no el fin del mundo, no quiero decir que no pueda ser, sino que estamos viendo solamente en esta lectura diciendo, mire, usted es bienaventurado porque Cristo viene a interceder por usted, pese a su problema, pese a la dificultad, resista, la ayuda ya viene. Hasta aquí podríamos dejarlo, ¿cierto? No sé si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera acotar. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si hay alguna pregunta, es el momento para hacer la pregunta. Estamos hablando de Apocalipsis. Una pregunta. Dígame. ¿Usted recomienda para leer el Apocalipsis entonces preocuparse de entender la simbología del libro? Porque en muchos casos, la mayoría de los cristianos leemos a veces el Apocalipsis de manera muy literal y tomamos la literalidad del relato. Entonces, me gustaría saber si tenemos que preocuparnos de justamente ver la simbología, el recurso literario que usa el autor ahí en el libro. Esa sería mi pregunta. Gracias. Le agradezco su pregunta. De hecho, yo sí se lo recomendaría, pero no por un afán cierto académico solamente, sino incluso en un afán de fe. Para poder comprender bien el Apocalipsis, de alguna manera es como una joya que está en un estuche. Si usted no abre el estuche, nunca va a encontrar la joya que está ahí. Entonces va a parecer de alguna manera que no tiene conexiones. De hecho, muchos se complican en Apocalipsis porque parece que los 11 primeros capítulos se repiten después, 11, 22, pero es por la forma en que está escrito. Entonces esto es tal cual como una sinfonía de Beethoven.
disculpe que lo lleve a ese, o una sinfonía de Bach, por ejemplo. Si usted tiene recursos en el sentido de decir, de entender un poquito lo que ocurre con la música, el momento de escucharlo, usted va a apreciar, va a saborear los sonidos, ¿cierto? Le va a despertar sus sentidos, porque va a entender algo. Les recomiendo, por ejemplo, escuchar el Mesías la Pasión según San Mateo de Bach, leyendo la Pasión de Cristo. Se va a dar cuenta de que los sonidos representan y le despierta a usted los sentidos. Si no entendemos eso, lo más probable es que vamos a quedar en esto, ¿cierto? En la literalidad, y por lo tanto vamos a darle vuelta o no lo vamos a entender y no vamos a apreciar el sentido y lo que nos quiere decir. Acuérdense que dice el mismo Apocalipsis, el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, muchas veces nos quedamos sordos porque no somos capaces de comprender cuál es el sentido de esas palabras, de la composición. Acuérdense que como es literatura para perseguidos, los que leían seguramente en el siglo I el Apocalipsis lo entendían inmediatamente, pero nosotros no estamos en ese siglo y no estamos familiarizados con ese tipo de literatura. Por lo tanto, es necesario comprender los símbolos, comprender un poco de la literatura apocalíptica. Sería bastante recomendable y seguramente le significaría a ustedes una bendición porque entenderían mucho mejor y enriquecerían, ¿cierto?, su comprensión del texto. Hermano, una pregunta. Dígame. Dios les bendiga. Cuando usted dice en el versículo 14, dice sus ojos como llamas de fuego, ¿me lo puede volver a repetir? Es que Sí, no hay problema. no tomé nota. Los ojos son siempre la metáfora del conocimiento, ¿ya? Por lo menos en los casos del Apocalipsis. De hecho, incluso hasta hoy día. De hecho, hay gente que dice, mire, los ojos son la ventana del alma, ¿cierto? Conocimiento. En el caso de los ojos de llama de fuego, quiere decir que los ojos o la mirada de Cristo quema. Y cuando quema es porque algo mira hacia lo profundo. Entonces, en este caso, sus ojos son llamas de fuego. Se refiere a que Él tiene una mirada penetrante que lo conoce todo. ¿Quién de Ok, nosotros porque, podía ocultarse al Señor? ¿Quién podría claro, decir, sí, lo que mira, yo le pregunto es sí, porque yo escuché de otro predicador que decía que los ojos de fuego representan, como decir, la ira de él hacia o sea, hacia lo que obviamente está pasando en el mundo, pues, el pecado, la inmundicia, sí, eso. el problema sería que aquí los ojos de fuego, si usted se da cuenta, el mismo contexto le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia que es perseguida y Juan empieza diciendo, yo sufrí con ustedes, ¿cierto? Pero estaba en el Señor y voy a escuchar una buena noticia. De acuerdo al contexto sería un poco difícil que fuera tan coherente la ira de Dios sobre el mundo con lo que le tiene que decir a la iglesia, mire, yo estoy destruyendo el mundo, así que ustedes también están dentro de eso. Fíjense que el Apocalipsis le está diciendo, tranquilos, a pesar de que el mundo viva el mal, ustedes están en mi mano, tranquilo, ¿sí? Aguante, resista. Entonces el ojo de fuego tiene que ver con el conocimiento, en este caso de nosotros, ¿sí? De hecho empieza con las cartas, antes de cualquier cosa de destrucción del mundo que usted pueda leer en Apocalipsis, empieza con las cartas a la iglesia, ¿cierto? Y la iglesia son del Señor. Claro. Profesor, Dígame. me tomo de lo mismo que decía la hermana, en ese contexto entonces nosotros podríamos, porque muchas veces se dice que las cosas que pasan son juicios de Dios que está castigando a la humanidad por el pecado y todo eso. ¿Qué podría decir usted al respecto? Como les decía al principio, ¿cierto? Yo les ofrezco una lectura, ¿cierto? Una lectura más de la cotidianidad. Mirar a Cristo primero, encontrar ese Cristo que tiene que ver con levantar mi fe, ¿sí? Encontrarme con el Cristo que hizo algo, que es la muerte y la resurrección, y que eso implica, tiene un sentido eterno y profundo, ¿cierto? Y cambia todo, el mundo muere con él, ¿cierto? Me refiero a que cambia el mundo para siempre. No se puede entender para un cristiano el mundo sin Cristo, sin su hecho. Y de hecho en la cruz Jesús juzgó al mundo, lo juzgó. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que desprecia la cruz ya está juzgado. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces, puede ser que ustedes, yo insisto, yo no me niego a que las personas tengan esa visión más
más del juicio hacia el final, de la destrucción del mundo. Puede ser. Lo que yo trato de hacer es decirles, mire, antes de eso, primero, entienda el sentido que tiene para usted como cristiano y que parece que la vida le muestra que no tiene nada en qué esperar. Todavía hay esperanza. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Gracias. Profesor, una última pregunta. Dígame. La mayoría de las personas asocia Apocalipsis a los sucesos finales, a la segunda venida de Cristo. Y muchos piensan que estamos viviendo el Apocalipsis. ¿Qué opina usted de eso? Muchos piensan que estamos viendo el Apocalipsis porque constantemente, ¿cierto?, nosotros interpretamos eso, pero no algo nuevo. También lo interpretó la Iglesia durante el Holocausto judío. También lo interpretó en el año 1000. La Iglesia también interpretó que era el Apocalipsis. O sea, hay muchas condiciones. Lo que yo les puedo decir, más que responder directamente si es así o no es así, lo que les puedo decir, y que de alguna manera tiene sentido para mí, es que la esperanza cristiana no se trata del qué, sino del cómo. El qué lo tenemos asegurado, ¿cierto? Cristo viene, ¿sí? Lo sabemos. Cristo viene y nosotros, y además el qué de nuestra fe es, Él nos salvó. El cómo viene y cuándo viene, no lo sabemos. Podría usted leer en la vida, ¿cierto?, diaria, que hay muchas señales que tienen que ver con que sí, podría pasar, pero sería irresponsable, incluso bíblicamente, decirle sí. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dijo, ni el Hijo sabe el día ni la hora. Eso es para Dios, Dios sabrá. Entonces andar viendo de alguna manera señales en todas partes y decir, ya, ahora sí, es de alguna manera desconocer que los cristianos no estamos para entender el cuándo. El cómo de la espera es lo que importa. ¿Cómo le vamos a esperar? Esto puede ser hoy día, puede ser mañana, puede ser en 100 años más, puede ser en 5 años. Los acontecimientos siempre hacen temer lo peor muchas veces. El mundo parece que se fuera de la fe. El problema es, ¿cómo le vamos a esperar? ¿Lo vamos a esperar resistiendo en la fe? ¿Lo vamos a esperar en mantenernos, ¿cierto?, en la fe cristiana? ¿Lo vamos a esperar con ansia? ¿Lo vamos a esperar olvidándonos de que viene? Entonces, eso es lo que dice Pablo, ¿cierto? Cuando Pablo dice, Él viene, ¿cierto? Eso ya lo tenemos por sentado. El problema es que viene como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo. ¿Sí? Así que sería de alguna manera un poco contradictorio con eso, buscar cuándo viene. Ya, mira, esto ya sí, ahora sí están las señales listas. Porque no sabemos. Podría ser mañana, podría ser esta noche, podría ser que nosotros mismos nos muriéramos antes de que viniera, ¿cierto? Y por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo lo voy a esperar? Cuando ocurra, ¿cómo lo voy a esperar?